entiendan el por qué la guía es como es, ¿ya? Ya estoy grabando la clase, así que les voy a comentar esto, porque es importante que ustedes me lo entiendan, porque de repente he recibido guías en las que me dicen, profe, solo hice los ejercicios porque lo otro no es de matemática. Y lamentablemente, yo les quiero comentar que en el programa de estudio de séptimo del colegio, o sea, del ministerio, que es lo que tenemos que hacer en todos los colegios, hay, ya no es solamente el contenido el que se enseña, ya no tiene que ver solo con matemática, y en ninguna disciplina, ¿ya? No tiene que ver solo con lenguaje, con historia, con inglés. Hay otra cosa que se llama habilidades. Si ustedes han visto las guías, sale el objetivo que tiene que ver con el contenido y después abajito salen las habilidades que se trabajan en la guía. Dentro de las habilidades está argumentar, está comunicar, que son cosas que se tienen que hacer de manera escrita. Por lo tanto, cuando yo les pregunto su opinión y es de manera escrita, estamos trabajando esas habilidades que el programa pide que se trabajen, ¿ya? Es así. Yo no les estoy inventando esto. Es algo que está en el programa. Si ustedes, miren, lo voy a presentar de hecho porque es importante que se entienda porque de repente uno genera ciertas dudas y no entiende. Pucha, ¿el profe hace matemática o qué? ¿Qué es lo que hace? Y sí, pues, hago matemática. Pero si ustedes se fijan, miren, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con con sexto básico. Sexto básico y estamos trabajando así en todos los niveles, no es solo con ustedes, ¿ya? Pero yo trabajo con el año anterior. Lo que nosotros tenemos que trabajar en este objetivo, que es esto, aquí tiene en el costado objetivo que tiene que ver con el contenido, con la materia en sí, dice, demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus redes asociadas, ¿ya? Y aquí salen las habilidades. Mire, si yo pincho las habilidades, dice resolver problemas. Reconoce, identifica los datos esenciales de un problema matemático. A ver, aquí. Argumentar y Profe, comunicar. perdón por molestar, pero se escucha así como robot. ¿Quién, yo? Sí, Qué raro. ¿Alguien más me escucha mal? Yo lo escucho bien. Ya, Yo también. ¿ve? Yo igual lo A escucho lo bien, mejor el profe. problema tiene que ver con usted, ¿eh? Y la conexión a internet, porque yo mejoré mi internet, debo decirles. La semana ¿Ya se cambió pasada. de BTR? Ah, sí, todavía es BTR, pero me vinieron a cambiar el router. Ah, ya, qué bueno. Ya, Estoy en la casa de mi abuela. ya, bueno, lo que envió la Francisca como en el link, ¿cierto? Es lo mismo que aparece en todos los niveles. Todos trabajan habilidades, ya que tienen que ver con diferentes cosas. Argumentar y comunicar, formular preguntas y posibles respuestas frente a suposiciones y reglas, matemáticas. Comprobar reglas y propiedades. Profe, disculpe, soy la Dígame. Loyola. ¿Sabe qué? Se le escucha como robot, se le escucha entrecortado la clase. Ya, yo le hablo con Angélica, ¿cierto? Sí, con Angélica. Mire, yo le comento que le pregunto a los demás estudiantes, las demás estudiantes me dicen que los demás me escuchan bien. Entonces el problema tiene que ser con la conexión de su hija. Ya, porque lo intentamos en el computador, igual se escucha. Ahora estamos con mi teléfono y también se escucha así. Pero es por eso, porque ambas conexiones están en la misma red de internet. El problema no es del profe, señora, es de usted. Yo lo escucho súper bien. Entonces, si yo le pregunto a los demás chiquillos, me señalan que me escuchan fluido, tiene que ver con su conexión a internet. Yo lo lamento cuando ocurren estas cosas porque hay veces en que estudiantes me dicen o que no se pueden conectar, pero tiene que ver con sus conexiones. A mí me pasó el martes que no tenía internet, no pude hacer la clase, pero tiene que ver con mi conexión eso. Pero en este caso no tiene que profe, ver mire, con... hagamos una cosa. Dígame. Voy a reiniciar mi teléfono y voy a volver a meterme con mi teléfono. Bueno, ¿Ah? ¿Qué le ya, parece? bueno. Ya, profe, muchas gracias. Ya.
Ya, entonces, hecha la aclaración, ya, para que ustedes, los que están en la clase y los demás que de repente, no sé, po, los papás, las mamás pueden decir también, oye, pero el profe, ¿qué onda? Si esta guía es de matemático o de qué. Ahí ustedes pueden ver en lo que yo les estoy mostrando, ¿ya? Que esto que está aquí, que son habilidades, se trabajan en matemática. Estamos hablando de matemática en todos los niveles. Entonces, Ahora sí, lamentablemente, ¿cómo? Ahora sí. Ahora sí se escucha, ¿ves? Ya, genial. Lamentablemente es así. Para quienes no lo sabían, ya no se trabaja solamente en el contenido, se trabaja en habilidades también. Y esas habilidades tienen que ver con que ustedes puedan comunicar un punto de vista, argumentar sus respuestas, y tiene que ver con todas esas cosas a través de la matemática. Entonces, la guía sí se tiene que hacer en todo sentido. Y aun cuando yo les pregunte su opinión con algunos temas contingentes, sí tiene que ver con matemática. ¿Ya? Lejos de lo que algunos piensan, algunas piensan que dicen, no, esta guía no tiene nada que ver con matemática. Sí, tiene harto que ver con matemática. Ya, vamos a la guía de octubre. ¿La Profe. vieron? Dígame, Francisca. Yo le voy a asegurar una cosa para que tenga clarito. Yo creo que no alcanzo a llegar con la guía de octubre el día, porque ni siquiera empezó ninguna de octubre, estoy con la de septiembre. Ya, Así pero que la de si no septiembre no. Sí, la de septiembre es cortita. Y miren, la de octubre también es cortita. seguro. No es tan larga como la guía de agosto, por ejemplo. Voy a descargar la guía. Como hoy es la primera clase que tenemos de la guía de octubre, vamos a explicar algunas cosas, ¿ya? Que son sencillas igual. No tiene que ver tanto con explicar los ejercicios, sino que qué es lo que tienen que hacer. Ya. Entonces, denme un segundito, por favor, para poder presentar esto. Ya, vamos ahora a la guía. Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea bien. Bueno, así es que eso, pues no sé si alguien aún tiene dudas con respecto al desarrollo de la guía de septiembre, pero lo que yo les quería decir es que, primero, el colegio determinó cuál era el objetivo de trabajo de este mes, del que pasó, que fue septiembre, ¿ya? Y la mayoría de las asignaturas trabajaron memoria y derechos humanos. Eso lo determinó el colegio, no lo determiné yo. Y nosotros tuvimos que hacer algo que tuviese que ver con matemática y que permitiera entender el contexto actual. Esa fue una determinación de departamento. La guía que se hizo es para todos los niveles, pero la materia que está en esa guía es de sexto básico. Entonces, por eso se pudo utilizar esa guía para todos los niveles, desde séptimo hacia arriba. ¿Ya? O sea, alguien que está en séptimo básico lo puede hacer porque es materia que se dio el año pasado, en sexto básico. No es algo que yo les esté enseñando nuevo. Por lo tanto, si hay una guía y tienen complicaciones, hagan las preguntas, pero no respondan tajantemente que no corresponde el material al año o al contenido, porque no es así, ¿ya? Todo el año hemos trabajado materia de sexto básico. Desde marzo, las guías que se han hecho tienen que ver con, salvo las primeras dos, porque nosotros alcanzamos a ver números enteros, entonces esa guía tenía que ver con números enteros, que era materia del año. Y por eso estuvimos tanto rato en números enteros. Pero después decidimos avanzar y las guías que se han hecho, la guía de agosto, era toda una unidad, era toda la unidad de álgebra metida en una sola guía, por eso era tan extensa. La guía de septiembre el colegio decidió que fuera memoria y derechos humanos y la guía de octubre es de geometría. ¿Ya? En particular, se va a trabajar con cubo y paralelepípedo. Como pueden ver, ¿cierto? Estoy presentando la guía, ¿no? ¿Cierto? ¿Se ve la guía que está aquí? No, profe, no está presentando. Ah, gracias, Francisca.
Ya, ahora sí. Sí, profe, se ve, se ve. Genial. Gracias, Francisca. Ya, esta guía, el ideal es que llegue cerca del 30 de octubre, por ahí nomás, ¿ya? No estoy diciendo que sea obligatorio, como ninguna es obligatoria de mandar en la fecha, pero sí es importante que se haga. Como no sé si les comentó su profesora jefe, en algún caso a los apoderados o a la apoderada, pero sí van a haber notas. De alguna manera vamos a colocar una nota, ¿ya? Así es que es importante, al menos yo les aseguro que es importante que hagan las guías de agosto en adelante. No quiere decir que las del primer semestre no sirvan. Las que hicieron el primer semestre van a mejorar su nota. Si usted hace todas las guías, va a tener la mejor nota que puede tener. Pero si hace el mínimo de guía, ¿ya? ¿Por qué no va a pasar? ¿Saben? Las únicas personas que no pasarían de curso son quienes no han hecho ninguna guía en todo el año. Y ni Profe, siquiera es entonces, que no pasen de curso. si le Dígame. mandé 4 guías, voy a pasar igual. Es que no tiene que ver con una cantidad. Nosotros vamos a hacer un cálculo de nota en base a la cantidad de guías que se entregue. Si matemática en Entonces ya séptimo me básico, si matemática en séptimo básico tiene 10 guías y ustedes entregan 6 de esas 10 guías, se va a calcular el 60%. Si ustedes entregan 7 guías, el 70% entregan. Si ustedes entregan 8 guías, el 80%. Así. Y ahí vamos a ver qué nota tiene. Entonces, si las entrega todas, obviamente va a tener la mejor nota que puede tener. Profe, y como, como si fuera promedio de encima de 5, pasaría uno. Si usted entrega 7 guías, tendría un promedio 5. Aproximadamente. Le estoy hablando aproximado. Si es que fuesen 10 guías, eso puede variar, pero iría por ahí. Pero de su asignatura. Sí, pues estoy hablando solo de mi asignatura. Ya. ¿Ya? Entonces ya no estoy muerta. Ya, no Amén. se preocupe, porque cada asignatura va a tener un criterio diferente. Entonces es importante que ustedes sepan en realidad lo que decidimos en matemática. Pero yo no pretendo reprobar a nadie. Voy a esperar la guía hasta el último día que me puedan enviar guías, las voy a esperar. ¿Ya? Así que no se preocupen. Al menos en mi asignatura no se tienen que preocupar. Sí me interesa que en estas reuniones virtuales podamos ir entendiendo de qué se trata lo que hay que hacer. Al menos 7. Es que, mire, la idea es que usted las entregue todas, porque así va a tener una muy buena nota en mi asignatura. Si usted entrega el mínimo, va a pasar con el mínimo la asignatura. Si le digo, el mínimo para que pase el curso son 6 guías y usted me entrega 6 guías, va a pasar con un 4. Y este año, honestamente, es pero muy, muy, muy sencillo el tener una buena nota en las asignaturas. Porque piensen que hasta agosto las guías no tenían nota. O sea, era solo enviar la guía y ustedes ya tenían el ticket que se envió. Eso es todo. Entonces, no es complicado que ustedes puedan pasar, al menos de curso, no siento que sea tan complicado pasar. Así que no pierdan la esperanza, concéntrense. Yo voy a, por mi parte, a comprometerme a hacer las guías un poco menos extensas que la de agosto. De hecho, esta guía, que es para todo el mes de octubre, tiene solo 6 páginas. ¿Ya? Solo 6. Así es que no hay tanta complicación. Aparte que igual hay un poco de materia aquí, entonces vamos a explicar algunas cosas. Fíjense. Vamos a avanzar un poquito en la guía para que se entienda. Superficie y área. Son dos cosas diferentes, aunque de repente van de la mano, ¿ya? La superficie es el espacio que ocupa la figura en un plano. Estamos hablando que un plano, una superficie plana. Entonces, si yo tengo una figura dibujada, o yo tengo una figura aquí, ahí esa figura, ocupa cierta cantidad de espacio en mi plano. Y eso es la superficie. ¿Ya? El cálculo para saber numéricamente cuánto es, ¿ya? Cuánto mide esta superficie, es el área. Esa es la diferencia entre superficie y área. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Aun cuando se trabajan como si fuesen lo mismo. Son sinónimos igual, superficie y área. Pero la superficie es la definición, ¿ya? Es la idea intuitiva. ¿Cuánto ocupa en un plano? Un dibujo. Y el área
es la comprobación matemática de cuánto mide. El área de esta figura es tanto. Yo digo que la superficie que ocupa es esta, así, y delimito un espacio de una hoja. ¿Se entiende eso? ¿De qué se está hablando, profe? Que se me reinició el computador. La primera idea intuitiva, Francisca, de diferenciar superficie con área. La superficie es la idea intuitiva. ¿Cuánto ocupa en un plano un dibujo? Y el área es cuando ya tiene un cálculo matemático asociado. Le coloco la fórmula, el área de esto mide tanto y con el numerito al ladito, eso ya es el área. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ya. Entonces, como la materia que estamos trabajando tiene que ver con Emilia, ¿me está viendo la camarita o no? ¿Me veo? Ahí yo dibujé un rectángulo dentro de una superficie plana, ¿cierto? Esto es un plano y aquí dibujé esta superficie. Cuando yo hablo de superficie, estoy hablando de saber que está delimitado por estos 4 lados que están aquí. Eso es una superficie. ¿Ya? Eso es. Nada más. Yo sé que este rectángulo que está aquí está delimitado por estos 4 vértices, por estas 4 esquinitas y que tienen 4 lados. Y esos 4 lados me delimitan una superficie. Si yo le digo que el ancho de este rectángulo mide 4 y que el largo de este rectángulo mide 6, puedo calcular cuánto mide esa superficie. Y el cálculo de esa superficie se denomina área. Esa es la diferencia entre las dos. Cuando yo calculo cuánto es realmente esto, con numerito y con fórmula, ahí hablo del área. Pero cuando yo lo delimito en un plano, estoy hablando de una superficie. ¿Se entiende ahora? Ya, bacán. Entonces, yo les decía, la figura base de un cubo es un cuadrado y la figura base de un paralelepípedo es un rectángulo. Entonces aquí en la guía aparece, ¿cierto? Como primera parte, cómo se calcula el área de cada una de estas figuras, el área de un cuadrado y el área de un rectángulo. El cuadrado tiene 4 lados que miden lo mismo, se juntan en 4 esquinas de 90 grados en ángulo recto, ¿cierto? Y sus lados son 2 paredes de lados paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos aquí 2 lados paralelos que miden lo mismo y acá 2 lados paralelos que miden lo mismo. Paralelo que nunca se toca. Eso quiere decir paralelo. ¿Ya? Para calcular el área de un cuadrado se debe multiplicar por sí misma la medida de uno de sus lados. Y aquí aparece un ejemplo. Tenemos un cuadrado en el que cada lado mide 5 centímetros, entonces el área va a ser multiplicar ese número por sí mismo. 5 por 5, centímetros cuadrados. El área se expresa en unidades cuadradas porque estamos calculando, ¿cierto?, una superficie que tiene 2 dimensiones, tiene largo y tiene ancho. Por eso va este número aquí. Cuando hablamos de centímetros cúbicos o elevados a 3, es cuando hablamos de volumen. Tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces por eso va el elevado a 3. Como solo vamos a trabajar área, entonces todos estos cálculos van a ser en centímetros o en metros o en unidades cuadradas. Siempre tienen que llevar ese 2 ahí elevado. Eso con el cuadrado. Vamos ahora al rectángulo. El rectángulo tiene 2 pares de lados que también son paralelos, o sea que nunca se tocan, pero que tienen diferentes medidas. Vamos a tener 2 lados que van a ser anchos, que van a ser los más pequeños. Los de menor medida se denominan anchos y los de mayor longitud se denominan largos. Importante para que lo tengan claro. Si yo tengo un rectángulo, ¿ya?, que está en esta posición, así, e identifico cuál es el largo y cuál es el ancho, ¿ya?, el ancho siempre va a ser el que mida menos.
¿Eso qué quiere decir? Que si yo coloco el rectángulo así, el ancho sigue siendo de este lado y este lado. Y si el rectángulo está así, el ancho va a seguir siendo el mismo lado. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro también. Da lo mismo la posición del rectángulo. El ancho es el lado que mide menos y el largo es el lado que mide más, ya sea esté acostado o esté de pie. ¿De acuerdo? Ya. Vamos entonces, avanzamos. Para calcular el área de un rectángulo, se debe multiplicar las medidas del largo con la medida del ancho. Eso es todo. En este rectángulo, por ejemplo, el ancho mide 5 metros y el largo mide 12 metros. Entonces su área va a ser 12 por 5, 60 metros cuadrados. No olvidar eso de ahí. Así que la voy a silenciar un poquito, porque me hace como eco. Hace silencio sola. Gracias. Listo. Eso es el recordatorio. Y con eso se va a calcular el área de un cubo. El cubo en la forma 3 dimensiones. Generalmente las personas confundimos el cuadrado con el cubo. El cuadrado está en un plano y el cubo está en un espacio. Tiene 3 dimensiones. ¿Ya? Como podemos ver, es diferente. El cubo, profe, ¿Cómo? por interrumpirlo, el cubo tiene como 4 cuadrados unidos, por así decirlo. Tiene, en realidad tiene 6, pero sí. Si yo tengo 6 cuadrados, aquí, mire, tengo, porque podemos contar, ¿cierto? Tenemos 2 bases, o sea, un techo que está aquí, una base, que es la que está aquí abajito, y tenemos 4 lados. Entonces, en total tenemos 6 cuadrados, iguales entre sí, iguales. Como cada lado, perdón, como cada cara de un cubo, mide lo mismo, entonces se calcula de la misma forma que calculamos esto. Voy a tener 6 de estos. ¿Ya? 6 de estos. Entonces, en realidad se calcula así. El área total de un cubo va a ser 6 veces el área de un cuadrado. Entonces, si en vez de tener un cuadrado de 5 centímetros de lado, tenemos un cubo de 5 centímetros de lado, se va a multiplicar esto, que es 5 por 5, que era como calculábamos aquí, ¿cierto? Aquí tenemos el área de una cara, y como son 6 caras, vamos a multiplicar esos 25 por 6, lo que me da un total de 150 centímetros cuadrados. Si yo quiero hacer un cubo, necesito, si es el lado del cubo va a medir 5 centímetros, cada arista, entonces necesito 150 centímetros cuadrados de papel. Así. Para poder hacer este. ¿Ya? Eso con respecto al cubo en 3 dimensiones. Ahora fíjense. La red de un cubo. Un poliedro es un cuerpo geométrico formado por la misma figura geométrica o por diferentes figuras geométricas regulares. ¿Ya? Las redes son la representación plana de esto. Es como que lo abriéramos, lo desarmáramos y lo estiráramos. Entonces, esta figura que está aquí, que está en un plano, si yo la doblo en cada una de sus líneas que están acá, ¿cierto? Yo hago los dobleces necesarios, lo que se va a formar es un cubo, así. Entonces, aquí usted tendría el área de un cuadrado, 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 de un cuadrado y de un cuadrado. Ahí, 6 cuadrados. Por lo tanto, esa es la red del cubo. Es una representación en 2 dimensiones. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Alguien que no lo entienda? No, profe. Ya, al menos la Francisca se entiende. ¿Alguien más? Yo tampoco. Ya, gracias Martín. Ya, buena cara. Entonces, avanzamos. Vamos al paralelepípedo. El paralelepípedo es lo que nosotros podemos observar al mirar nuestro refrigerador, por ejemplo.
por fuera, o al mirar una caja de remedio. Todos esos son paralelepípedos. Da lo mismo si es de pastilla o de jarabe. La caja de remedio es un paralelepípedo. ¿Ya? Vamos entonces, miren, fíjense aquí. El paralelepípedo tiene dos bases y tiene 4 caras, que son la zona lateral. ¿Ya? Si abrimos la red del paralelepípedo, vamos a encontrarnos con 4 rectángulos aquí y con 2 bases, que son estos 2 cuadrados que están acá. Importante, las bases son iguales entre sí, ¿ya? Y las caras laterales pueden ser diferentes entre sí, pero van a tener 3 pares de caras iguales. Voy a tener que esta base, esa base que está ahí arriba, va a ser igual con la base que está ahí abajo. Esta cara que está aquí a la derecha, esta de acá, va a ser igual a esta cara que está aquí a la izquierda. Y la cara que está al fondo va a ser igual a la cara que está al frente. Hola Martina, bienvenida. Hola. ¿Ya? Entonces, al igual que en el cubo, el área lateral es la suma del área de todas las caras laterales. Y el área total es la suma del área lateral y del área de sus bases. Las bases son 2. ¿Ya? No importa que una esté arriba y otra esté abajo. Si miden lo mismo, ambas se denominan bases. Entonces aquí, por ejemplo, miren, fíjense, tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una caja o un paralelepípedo en el que tenemos un lado que mide 4 metros, otro lado que mide 8 metros y tiene 6 metros de altura. O sea, podemos decir que tiene 8 metros de largo, 4 de ancho y 6 de alto. Ahora, si identificamos las caras, vamos a tener 2 caras rectangulares de 6 metros de ancho y 8 de largo, que son las que están a los lados, ¿cierto? Esta que está aquí y la que está aquí, miren, esa de ahí, esa, que está por el otro costado, tienen 6 metros de ancho y 8 metros de largo. Tenemos 2 caras rectangulares de 4 metros de ancho y 8 metros de largo, que son las que están abajo. Tenemos 4 metros de ancho y 8 metros de largo. O sea, es esta que está aquí abajo y esta que está aquí arriba. A medir 4 metros de ancho y 8 metros de largo. Esa que está ahí. Y por último vamos a tener 2 caras rectangulares de 4 metros de ancho y 6 metros de largo. Que son estas de aquí. Ancho, 4 metros. Largo, 6 metros. Ahí, ese de ahí. Y esta cara que está acá, que es de 4 por 6 también. Entonces ahí están, como se pueden dar cuenta, vienen en parejas. Vamos a tener un par de lados de 6 por 8, un par de lados de 4 por 8 y un par de lados de 4 por 6. Todas son rectángulos. Por lo tanto, su área, fácil, ¿cierto? Vamos a calcular, fíjense. Las caras que tienen 6 metros y 8 metros, el área de la cara se va a calcular 6, que es el ancho, por 8, que es el largo, me da 48. Y como son 2 caras, 48 por 2 me da 96. O sea, 96 metros cuadrados es el área de estas 2 caras que están ahí. Esas 2 es esto de acá. Cuando yo hablo de las caras que tienen ancho 4 metros y largo 8 metros, como son rectángulos también, se va a multiplicar 4 por 8, me da 32. Ese es el área de una de estas caras. Y como son 2 caras rectangulares, se multiplica 2 por 32. O sea, me da 64 metros cuadrados. Y por último, la que mide 4 metros de ancho y 6 metros de largo, va a ser 4 por 6, 24. Y como son 2 caras, va a ser 24 por 2, 48. Luego, ¿cierto? Como aquí dice que para poder determinar el área del paralelepípedo hay que calcular el área de sus caras y luego sumarlas todas.
Entonces, si yo sumo 96 más 64 más 48, me da 208 metros cuadrados. Así se calcula el área. O sea, tengo que multiplicar largo por ancho y de ahí ir sumando los resultados. Eso es todo. Con esa información se calcula lo siguiente. ¿En qué página estoy aquí? A ver, esta es la página. Esta es la 1, la 2, la 3. Recién en la página 4 aparecen ejercicios. Por lo tanto, yo no voy a resolver en esta clase los ejercicios que están acá, ¿ya? Aquí sale la información de cuánto mide cada uno de los lados del cubo. Ahí se calcula el área de una cara y el área total en cada uno de los 3 casos. Son 3 casos muy sencillos de calcular. Y aquí algunas preguntas que están al revés. Si el área total de un cubo es esto, ¿cómo podría saber cuánto mide el área de una de sus caras? Pretendo que hasta 2 minutos más o 3 minutos más. Ahí tienen que explicar cómo se hace o cómo hicieron para poder calcular estas. Profe, Dígame. ¿el cubo no era como casi igual que un cuadrado? Sí, pues son 6 iguales. Pues. Fíjese, aquí yo tengo, si esto mide 4,5 centímetros y esto mide 4,5 centímetros, esta cara es un cuadrado. Esta cara de acá también es un cuadrado. Y esa cara de arriba es un cuadrado. Esta guía está fácil, ¿cierto, Juan? Así se calcula el cubo. O sea, cuando cuando en el ejercicio, Francisca, dice calcule el área total de los siguientes cubos, usted va a la información del cómo calcular el área de un cubo, que está aquí, y calcula los cubos. Ah, ok. ¿Ya? Sí. Ya, y de ahí se hace al revés. En la pregunta 1 y la pregunta 2 tienen que ver con hacerlo al revés de esto. Aquí se les da la medida del lado y se les pide calcular el área, y acá se les da el área total y se les pide cuánto mide una de sus caras y cuánto mide cada cara del cubo. ¿Ya? Aquí dice cuánto mide el lado, o sea, les estoy preguntando por esto, si es que el área total es eso de ahí. Entonces ahí ustedes tienen que ver cómo se calcula eso. Y acá, si se fijan, tenemos algunos paralelepípedos, ¿cierto? Aquí está en red. Entonces ahí sale la información de cuánto miden. Esto tiene 2 bases que son cuadradas. Esto tiene una base que es rectangular. Son puros rectángulos. Aquí tenemos 2 cuadrados y 4 rectángulos. Se le pide el área lateral y el área total. Y acá tenemos lo mismo, pero está en 3 dimensiones. Fin. Eso es netamente cálculo, es identificar si es un paralelepípedo o un cubo y de ahí aplicar la manera de calcularlo en base a los ejemplos que hicimos. Voy a decirle a mi papá que esta es la guía de septiembre. ¿Ya? Y la última es un problema, que no es muy difícil tampoco. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cierto? Dice que Claudia invitó a Francisca y a Simón a su cumpleaños y ambas o ambos de lo mismo, ambas quieren envolver el regalo que le darán a Claudia con el papel café tal como aparece en el siguiente dibujo. Aquí está el regalo de Francisca. Aquí, miren, importante, estos son centímetros, no decímetros, ¿ya? Esos son, todas las medidas están en centímetros. Se me olvidó cambiar ese, ¿no? Se me fue. Y aquí tenemos 50, 30 y 40. Y de ahí calcular, ¿cierto? Cuánto papel van a ocupar. Y aquí calculan y después colocan su respuesta escrita aquí. Y esa es mi maravillosa guía de octubre. Dudas, consultas con respecto a la guía. Como se pueden dar cuenta, bajamos la intensidad, ¿cierto? Como 3 cambios. Así dijimos, ya vamos a calmarnos un poquito porque las guías estaban un poco densas, entonces vamos a hacer algo más sencillo. Para que todos puedan desarrollar la guía, todas Profe, puedan desarrollar la guía. Dígame. Esto no lo pasaron en quinto básico. Sí, las redes
y los cuadrados y los rectángulos se ven en quinto. En sexto se ven cubos y paralelepípedos. Y en séptimo se ven otras cosas, pero que como no estamos en la sala, es difícil que yo se los pueda calcular. Entonces, por eso hemos decidido trabajar esta materia. Voy a detener la grabación